analizando la aplicación judicial de una legislación equivocada, al parecer, es muy importante. Gracias. Una anotación incidental. En Francia el paquete para madres solteras es más complementario y alto, porque es pequeño el fondo alimentario, los subsidios a educación, utilización escolar, transporte aumenta cuando se declara dentro de divorcio, con lo cual el paquete agregado es más alto, requiere el subsidio cruzado. Yo tenía dos sugerencias para el trabajo. La primera es que la muestra de las estadísticas es una muestra muy pequeña y quizás debería... pero quizás hay una ventaja en esto. Quizás sea muy útil lo que se llama un análisis mediado o mediático. Esto es, tomas una variable, por ejemplo la variable de edad en el menor, y ves cómo esta variable media aumenta o disminuye la correlación del monto de la pensión. Y al hacer esta triangulación, las CR se vuelven más grandes. Y por otra parte te dice algo importante, que quizás ahí tienes más de un clúster de variables dependientes. Entonces, por ejemplo, si combinas la edad del menor respecto de el ingreso declarado, quizás esa es una variable que aumenta la correlación respecto de las pensiones otorgadas o no. Y tienes que hacer esto con todas las permutaciones posibles. Esa es una sugerencia del trabajo, yo creo que sería mucho más robusto. La segunda sugerencia es distinguir el efecto sustitución en las familias pobres. Esto es, cuando una familia es muy pobre, los estudios de pobreza muestran que no hay efecto de sustitución en la pérdida marginal. Así, por ejemplo, se ve en el caso de viudas en África. Cuando se le muere el que sustentaba a la familia, en teoría, son tan pobres que aunque pierdan esa fuerza laboral, no hay ningún efecto por sustituir a esa fuerza de trabajo. No tienen, el costo por es tan alto de detenerse a ver qué pasa en el siguiente día que no lo sustituye. Esto es, cuando se separa una familia tan pobre, aunque en teoría aportaba el marido o era una fuente de ingreso, son tan pobres que lo que hace la familia es ver cómo sustituye marginalmente ese ingreso chiquito con otras cosas. Salen a vender otras cosas, se allegan a una red de familiares. Esto es, no hay ningún incentivo para ir a perseguir esa pérdida que es marginalmente tan pequeña. Entonces hay que distinguir entre pobreza extrema, donde no hay ningún efecto de sustitución para perseguir la pensión alimenticia, pobreza no extrema, donde sí hay incentivos de sustitución, y este efecto se puede medir por el tipo de gasto en los estudios de pobreza. Si usas estudios de pobreza en Colombia con efecto de sustitución, puede cambiar o puede impactar porque tienes un incentivo de perseguir a lo pobre. Y la segunda sugerencia es el efecto del financiamiento en los convenios ya ganados. Entonces hay que estudiar, cuando ya se tiene un convenio alimentario, después ya se está pagando, uno puede medir el costo judicial, institucional, indirecto, de aquellos convenios que no se quieren tocar. Entonces la experiencia muestra que las mujeres que ya reciben un ingreso no lo actualizan en el tiempo, ni se sientan a renegociarlo, porque hay un costo transaccional institucional muy alto de perder eso poco que ganan que en el tiempo no actualizan. Si uno multiplica el valor del momento del convenio por el valor presente de los convenios que se adjudican, esa diferencia es el costo transaccional, el costo social de una falta de un judicial efectivo. Es fácil de medir en tu estudio. Bastaría con estudiar convenios que no se han movido a lo largo del tiempo respecto a convenios nuevos y hacer el costo social. Esas son las tres sugerencias. Bien, muchas gracias. ¿Falta una pregunta? Faltan dos. Dos. ¿Yo? Ok. Bueno, intentaré ser muy breve y dramáticamente pesimista. Estoy de acuerdo obviamente con Rodolfo que digo, el problema este es un problema de pobreza y el problema de pobreza no se puede resolver solamente en Colombia, es un problema global y ninguna política pública, incluso la mejor, podrá resultar. Digo, salvo si es una política pública de esterilización forzada. Ninguna. Es decir, bueno, ni siquiera en el plano, digo, a nivel global eventualmente, pero la situación básica es la pobreza y cómo la pobreza se reproduce, se incentiva con más hijos, obviamente, digo, salvo una política de tipo eugenista, digamos, la única política pública que funcionaría es una política pública de no tienes dinero, esencialmente te esterilizamos. Digo, si uno excluye esta,
por no ser políticamente correcta. Realmente no solo hay... políticamente. No hay. La pregunta es... Hay que esterilizar a todos los que no pagan, a los ricos a veces no pagan. No importa. La otra cosa es la siguiente, digamos, ¿cómo es una cuestión también de machismo, etcétera? Mi pregunta es si existe la forma, de alguna forma, de señalar los padres que tienen un historial de hijos por los cuales no pagan alimentos. Porque, digamos, por cuanto a veces el amor nos hace ciegos, es posible que las mujeres sepan que hay una base de datos que pueden consultar, digo, igual, y no que uno tenga como playera, hago hijos y no pago, pero eso sería el mundo ideal, porque como excluimos por razones morales, políticas, eugenistas, la única es realmente reducir el problema, que es reducir el número de hijos. Porque fuera de ahí ninguna política pública, ni siquiera la ayuda del Estado, porque esto, cínicamente hablando, yo creo que incentivaría la violencia familiar. En Francia, donde hay una ayuda por cada hijo que se hace, esto incentiva la trata de personas. Es decir, un hombre soltero que hace, importa mujeres para que se les hagan hijos y él se queda con el dinero del Estado. Bueno, digo, eso no lo invento yo, digamos. Obviamente es un argumento explotado por todas las políticas xenófobas, sí, pero es una realidad también. Es decir, esencialmente el dinero que el Estado da a las mujeres por cada hijo que tienen no necesariamente les llega a los hijos o a ellas. Y entonces a veces mejor sola y pobre que con un marido que me explota. Es decir, hay que tomarlo en cuenta por lo menos esto en términos de pensar una política, porque al final un hombre podría al final quedarse con la esposa, hacer hijos, y si por cada hijo te llega dinero, es un trabajo, esencialmente. Y obviamente un trabajo por el cual él tiene nada más que dedicarle unos 5 minutos de vez en cuando, no es un trabajo real. Así que, y la última es, ¿cuál es la política en materia de asistencia a la procreación en Colombia? ¿Por qué? Otro plan sería para las parejas ricas que necesitan ayuda médica. Uno podría pensar que esta ayuda, si es que la está proveyendo el Estado, en lugar de ser el Estado que la provea, el dinero que normalmente se gasta para ayudar a parejas ricas a tener hijos, que se use para los hijos de las parejas pobres. Y sería, digamos, una redistribución directa. Simplemente en lugar de ayudarte, ya no te ayudo y este dinero se lo doy a los que sí son fértiles, demasiado fértiles. Y esto también es un tema que en algunos países sí se ha planteado. ¿Cuál es el costo para la sociedad de la asistencia médica a la procreación de parejas ricas, educadas, que se esperan a los 45 años? Ah, caray, no podemos. Y después el Estado paga. Con todo el dinero que se gasta, esencialmente muchas parejas y familias pobres podrían salir de situación de pobreza. Digamos, por lo menos ver como dos políticas que parece que no tienen nada, digo, tienen que ver con la reproducción, pero con distintos públicos podrían eventualmente generar un flujo de dinero, creo que moralmente justificado, excluyendo el eugenismo, que ya sabemos que no. Vasectomía. Ricardo. Gracias. Yo le agradezco mucho la exposición. Sí, voy a ser extremadamente breve, lo prometo. Es una pregunta, bueno, más bien es un comentario muy preciso y me encantaría escuchar su opinión. Le voy a compartir un criterio que emitió la Corte Constitucional Mexicana hace 2 años y fíjese nada más, qué curioso. Creo que estoy viendo 2 películas distintas aquí. Lo que usted está exponiendo, y le voy a platicar rápidamente lo que determinó la Corte en el 2015. Resulta ser que la Corte dijo que el derecho de percibir alimentos y la obligación de cumplir con, de dar alimentos es imprescriptible, ¿sí? Luego entonces, si se demuestra, eso más o menos es el criterio de un amparo directo en revisión, si se demuestra que yo sabía que había embarazado a una persona y la abandono, entonces ese pago de derecho alimentario es retroactivo
a la fecha del nacimiento de la persona. Entonces, estamos, desde mi punto de vista, en un absurdo. Yo puedo llegar a los 80 años, me pueden demandar un hijo que tenga 60 años, y yo a mis 80 años le tengo que pagar retroactivamente el derecho de alimentos desde el momento en que fue concebido. Esto es desde hace 60 años. Me encantaría escuchar su opinión al respecto. Esa es una de mis propuestas. Que debería ser retroactivo. Porque, claro, bueno, en ese caso no es que le va a pagar los 60 años, pero le va a pagar lo que le debe haber pagado entre los 0 y los 18. Ahora vamos a ver cómo vamos a lograr probar que cuando la embarazó sí sabía que la había embarazado y no sé qué. Pero ciertamente una de las cosas que pasa en este sistema, en el sistema de alimentos, por lo menos como está en Colombia, es que los padres solo pagan desde el momento en el que las mujeres demuestren que son padres. Entonces, toda la carga de la prueba está en la mujer. Tiene que encontrarlo en donde esté en el territorio, lograr que se haga una prueba de ADN, que generalmente no quiere, digamos, esperar los años que se demore. Los hombres en Colombia están litigando intensamente para no hacerse las pruebas de ADN, porque saben que si se logran aplazar la decisión judicial hasta los 18 años, entonces ya quedan liberados de todo pago. Pero incluso con casos de clarísimo abuso del derecho, en el que, por ejemplo, cumple la persona 18 años y entonces desisten de la demanda, digamos, concilian en el proceso y dicen, no, si es que yo soy el padre, venga, yo la reconozco. Digamos, después de 6 años de litigio, el día que cumple los 18 años se va y dice, yo la reconozco. Claro, a nosotros llegó un caso como ese en los servicios legales en la universidad y el estudiante me decía, ¿podríamos alegar abuso del derecho? Y yo, claro que sí, pero es un proceso ordinario que en Colombia se demora entre 15 y 20 años. Entonces, pues podemos sí, pero ¿quién lo va a hacer? Y luego él va a reclamar que no es para sí. Exacto. Entonces yo creo que esa puede ser una forma de hacer que, por ejemplo, los hombres sean mucho más diligentes si han tenido relaciones con una mujer y tienen la sospecha de que ese es su hijo, verificar si eso no es, irse inmediatamente, declarar, este es mi hijo y empezar a pagar alimentos, la cuota que crean que es justa. Pero de otra manera, digamos, el otro lado, que es que el hombre espera tranquilo a ver si la mujer de pronto se le ocurrió, porque seguro las mujeres siempre están acostándose con todo el mundo y, digamos, esta imagen de yo espero acá y si ella no me demanda, pues ella verá. Creo que en este universo que usted dice de la Corte Mexicana se los acaba de cambiar. O sea, yo de ustedes, señores, tendría mucho cuidado en mis relaciones sexuales para no tener un problemita de esos. Me parece que es una regla que puede ser muy útil y puede arreglar algunas cosas en el sistema. En Colombia, ni los ricos ni los pobres reciben asistencia médica para tratamientos de fertilidad. Eso está en discusión después de Artavia Murillo, que supuestamente lo hace una obligación de todos los estados en el sistema interamericano. Pero también, bueno, lo que sí hay, fíjese, no es eugenesia, pero hace más o menos 3 años se introdujo una ley que les garantiza a todos los ciudadanos colombianos que lo deseen esterilización definitiva. Y eso hizo que se aumentara realmente mucho. Las mujeres de 22 y 23 años están utilizando como principal método de anticoncepción la esterilización definitiva, que también me parece, digamos, un poco brutal, pero eso también tiene una relación con que en Colombia el embarazo, las mujeres de 22 años pueden tener 3 y 4 hijos. Tuvimos una época, y vasectomía también, pero el número de vasectomías no lo tenemos medido. Yo pienso que puede haber, pero no lo tenemos medido porque nuestros datos de demografía y salud hasta el 2015, que fue la última medición, todos los anteriores solo les preguntaban a las mujeres sobre sexualidad y reproducción. Entonces no tenemos datos sobre los hombres, pero probablemente tengamos algo. Las bases de datos, sí, y trabajar como temas de machismo, sí, creo que son 2 buenas ideas. Bueno, las sugerencias de Jorge las voy a mirar, todas esas trabajos con los datos. Me tomarían un poquito más de tiempo porque no es algo que hago tan cotidianamente, entonces me toma tiempo en pensar y entender cómo lo voy a hacer. Pero me parece, para terminar, muy interesante la observación del profesor Luis, que la quisiera relacionar con el problema que planteaba.
y es que yo estoy de acuerdo que los problemas son globales, estructurales, en fin, pero cada vez me preocupa más, y se los decía también a mis colegas ayer cuando estábamos en la otra charla, cada vez me preocupa más que eso se vuelva la excusa para no hacer nada, digamos, porque si es tan difícil, entonces mejor simplemente quedémonos, digamos, en el diagnóstico y a mí me parece que en esta cuestión de los alimentos ha habido bastante innovación institucional, creatividad, etcétera, con algunos efectos inesperados y bastante perversos, pero con otros efectos más o menos positivos. Por ejemplo, el trabajo de las gringas en Boston para reformar el sistema logró que las mujeres de clase media pudieran cobrar más sus alimentos. Ahora, y las mujeres negras entonces dicen, pero no le están ayudando a las mujeres negras. Y yo diría, en algún sentido con justa razón, porque ayudarles a las mujeres negras es perseguir más a los hombres negros, y ciertamente eso no sería algo que si uno está en Estados Unidos quiere hacer. Pero hay suficiente innovación institucional, digamos, como para pensar que mientras hacemos algo más comprensivo, pues intentamos algunas cosas. Y algunas de las sugerencias que usted hace me parece que son muy buenas. Pues bueno, muchas gracias a todos y todas por estar.